Hola, este es mi video de explicación de código para el juego Shooter 3D. La mayoría de este código se realizó durante las clases y videos proporcionados por el profe Mario. Primero tenemos el Game Manager. El Game Manager se encarga de realizar una cuenta de cuánta ammo, en este caso tlacuaches, tiene el jugador para poder disparar. El máximo es 5. Y de igual manera se encarga de actualizar el texto del UI para mostrarle al jugador cuántas tlacuaches tiene por disparar. Después nos vamos al Player Controller. En el Player Controller están todos los valores relacionados con el movimiento, con am, el brinco, la forma de disparar los tlacuaches, la primera o tercera punto de vista de cámara e incluso los input actions, que es los controladores del juego. Aquí lo que se hizo fue que en Unity se estipularon como los medios para poder controlar al personaje, ya sea mediante teclado, mediante un control como de consola o incluso de inputs en touch. Y justo aquí es cuando le estamos diciendo al código que recontextualice cada vez que se cambie de medio. Es decir, si empiezo utilizando un teclado y luego cambio a utilizar un control de consola, le pedimos al código que esté checando en estos cambios específicos del medio de controlar al personaje. Continuando, tenemos los métodos de movimiento del personaje como jump. Aquí se toma el rigid body del personaje, específicamente donde se le agrega una nueva fuerza en un vector 3 con dirección en el eje de la Y. A este se le agrega el jump force que está estipulado aquí arriba de 5F, y después el animator se activa el trigger de la animación específica de jump para que pueda verse que brinca. Después tenemos la acción de disparar. Aquí se le pide al código que tome en cuenta el Game Manager, o sea, el código del Game Manager, para que de este saque el tlacuache count. Y este en sí tiene que ser mayor a 0 para que el personaje pueda disparar, porque si no, se queda sin tlacuaches y pues ya no puede disparar. Específicamente esta parte del código, excepto por el instantiate, que aquí está escrito como comentario, fue Silvia quien me lo pasó porque yo estuve intentando varias veces con ChatGPT para que me pudiera dar un código porque había un error dentro del juego, o bueno, no como un error en sí, pero no sabía exactamente cómo resolverlo, en donde los tlacuaches simplemente se disparaban en el eje de la Z, pero de forma global. No importara si el personaje rotaba o si incluso rotaba el spawn point, siempre, siempre, siempre se disparaba en el eje de las Z. Entonces, ella me pasó justamente que aquí hay un objeto del juego que se llama Tlacuache y es la instancia justamente del Tlacuache prefab junto con el spawn point, que es un punto que es hijo del personaje principal, donde se toma su posición y su rotación. Después, con el rigid body del Tlacuache, se agarra ese componente y se le agrega un vector de velocidad, específicamente tomando en consideración el spawn point. Forward se refiere al eje de la Z, y pues ahora sí, como ya está tomando la rotación y la posición del spawn point, ahora sí la Z sí rota justamente dentro del juego y pues ya eh, los tlacuaches se avientan o se disparan en la dirección en la que el personaje está viendo, con el shoot force que pues está hecho, está puesto aquí arriba como un public float. Ya después de eso se actualiza en el Game Manager la cuenta de cuántos tlacuaches tiene el personaje principal o el jugador para poder disparar. Después está para determinar
la vista en primera persona y la vista en tercera persona. Esto es simplemente para diferenciar qué es primera persona y qué no es primera persona. Después tenemos algo que tiene que ver con los enemigos. Intenté escribir esto principalmente en el código de emoji, que es el enemigo. No lo logré muy bien, así que vi unos códigos que yo tenía de un proyecto pasado y ahí fue cuando me di cuenta de que, pues es que esto lo puedo mover justamente al, al personaje principal. E incluso también esta parte lo saqué del código de Tlacuaches. Sí, hay justamente aquí en donde por colisión con un objeto que tenga un tag específico pasa una cierta acción. Entonces aquí cuando un objeto que tiene el tag enemigo toca al personaje o choca con el colisionador del personaje, entonces con el Scene Manager de Unity se carga la escena de que perdiste, o sea, de que pues te moriste, te mató y ya sale la escena de que perdiste y pues ha empezado otra vez el juego. Entonces, regresando a lo de qué es primera persona, qué no es primera persona, aquí se toma el First View Position y Rotation, que es un punto que es hijo del personaje principal, que igualmente gira con el personaje, pues obviamente porque toma la posición y la rotación, am, y justamente le pide a la cámara que pase de un punto que está posicionado arriba del personaje, que es tercera persona, a un punto que está enfrente del personaje, casi casi en su cara, que es el de primera persona. Justamente aquí dice first person view y aquí dice third person view. Después tenemos específicamente lo que es la animación, o sea, hacer como un trigger. Bueno, es un booleano, pero de que poner el bool en true o en false, sí es que run, así como está estipulado dentro del código, es diferente a vector 3. Digo, vector 2 se refiere en el eje de las X y las Z, que es el eje horizontal del juego. Si run no es un valor de cero en cualquiera de los dos ejes, en cualquiera de los dos ejes X o Z, entonces se activa la animación de correr. Cualquier otra cosa se desactiva y dentro del animator está la animación idle que se queda activa todo el tiempo, excepto cuando está corriendo o está brincando. Ya por último, esta parte del código es justamente para el movimiento del personaje cuando esté corriendo. Entonces se le pide en un vector 3, es decir, X, Y, Z, una dirección de correr, o sea, hacia dónde corre el personaje. Y después se le pide a la cámara que siga esta dirección. Es justamente esta dirección y la posición, o sea, que siga como si fuera un hijo del objeto, que siguiera la dirección y la rotación, o más bien como la posición y la rotación de la dirección en la que se está corriendo, o sea, en la dirección en la que el personaje corre. Esta parte de aquí se la pedí a Pato, que igual la sacó por ChatGPT, porque justamente había la forma en la que la cámara o al menos funcionaba dentro del juego, es que tomaba las direcciones del mundo completo. En vez de tomar las direcciones del personaje, arriba, siempre arriba, no importaba si el personaje estaba viendo para atrás, básicamente si estaba volteando para atrás, ir para enfrente era retroceder. Si estaba volteando hacia la izquierda, ir estaba volteando hacia la izquierda, que era en ese momento el nuevo enfrente, presionabas el botón de la derecha y se iba para atrás viendo hacia la derecha, pero de acuerdo al mundo. Entonces, todo este código en esta parte lo que busca es volver el movimiento de la cámara un poco más suave y también basar la rotación y el movimiento del personaje en sí
en el objeto del personaje, no tomando en cuenta las direcciones del mundo totalmente, sino tomar la rotación y la posición del personaje para poder mover la cámara y ajustar los controles de movimiento. Después pasamos al código del enemigo. Aquí se realizó totalmente con los videos del profe Mario. En sí están pues los públicos que es el animator y el booleano de que si está siguiendo al personaje o no. Al igual que en privado se toma la consideración de la dirección en la que está viendo el enemigo. También la posición en la que busca estar el enemigo, es decir, la posición del personaje principal, esa es la posición deseada. Y la smooth position es la transición entre la posición en la que está el enemigo y la posición en la que está el personaje principal. Es decir, para que pueda moverse de manera suave, o sea, no así de que se teletransporta, sino de que gradualmente pasa de la posición en la que está a la posición del personaje principal. Y también pues tenemos un smooth speed para poder, pues si se requieren algunos cambios de velocidad, si es que va muy rápido, si es que va muy lento, poderlo ajustar desde Unity sin tener que entrar al código. Entonces, primero tenemos en update, en actualización, si es que está siguiendo. Si es que está siguiendo, como dije, el Smooth Position es este método de transición entre donde está el personaje y a donde quiere llegar. Y se toma un vector trace lerp que toma la posición del enemigo, la posición del personaje principal, es decir, a donde quiere llegar, con la smooth speed, o sea, qué tan rápido o qué tan lento va a llegar. Y pues se hace una nueva transform position, se hace una nueva transformación que es la smooth position en sí, o sea, a donde quiere llegar, al personaje principal. Para que pueda llegar a este personaje principal hay un on trigger, bueno, en primero era un trigger enter, pero yo le puse un on trigger stay porque me di cuenta que al momento de poner un on trigger enter no se actualizaba la posición o sea, la posición actual del personaje. Es decir, en el punto en donde entró al collisioner, porque hay un sphere collisioner, creo, dentro del enemigo. Ese punto en donde entró el personaje principal, a ese punto era a donde se iba a ir el enemigo. Entonces, si, digamos entrabas por la derecha del enemigo, el enemigo se iba a ir a la derecha aunque tú ya estuvieras a su izquierda. Entonces, el on trigger state mayormente era para que se estuviera actualizando la posición actual del personaje principal y así el enemigo pudiera estarlo siguiendo constantemente. Am, Esto obviamente se basa a base de colliders y estipula que cuando algún otro objeto del juego que tenga el tag player, el animator es un booleano, entonces se activa true para que la animación de correr se active y tome la dirección en la que está el personaje. Es decir, este objeto es el enemigo, se toma su posición y entiendo aquí que se le resta la posición de este otro objeto que tiene de tag player y se le hace un normalize. Después se activa el following, que es este proceso de la transición de la posición en la que está, y se le pone que la desired position es justamente la posición del otro objeto nombrado o tagueado como player. Y ya después cuando el player o sí, cuando el player sale del collider, entonces la animación de run se pone en falsa y following se vuelve falso, es decir, que deja de moverse. Ya después tenemos el código de Tlacuache. Este está relativamente fácil. Igual fue con los videos del profe Mario.
Se hace un private rigid body que lo tiene el objeto dentro del juego. am, y después, y después se toma justamente este rigid body y se le pide que agarre el componente rigid body dentro del objeto. Al rigid body se le añade una fuerza en un vector 3. Justamente aquí se cambió del código original que nos proporcionó el profe Mario a la versión que me pasó Silvia. Aquí tenía en el eje de las zetas, era justamente esto lo que lo bloqueaba, que aquí tenía el shoot force, que ahora está nada más comentado, y justamente no importaba si el spawn point rotaba, se iba a disparar siempre, siempre, siempre en el eje de las zetas. No importara la posición ni la rotación del personaje, siempre iba a dispararse en ese eje y ya con el código que me pasó Silvis, me di cuenta justamente de esto y pues ya le puse cero para que la fuerza con la que se lanzara fuera desde el código del personaje y no el código desde el tacuache. Aunque intenté borrar esto porque dije, pues si ya no se utiliza, entonces ya no es tan necesario. Pero lo único que pasaba es que el tacuache exponeaba enfrente del personaje principal, pero ya no se lanzaba. Entonces, esto supongo que es para que ya no intervenga con la fuerza dentro del juego, digo, del código del personaje principal, pero aún así se requiere para poder, pues, configurarse en modo de la fuerza con la que se lanza. Y pues ya cuando se lanza, tiene un collisioner y si este collisioner choca o entra con un objeto, tagueado como enemigo, entonces lo destruye. Destruye ese objeto tagueado como enemigo. Cualquier otra cosa, si hay un objeto tagueado como player y choca con ese player, entonces el Game Manager va a sumar uno a la cuenta de tlacuaches que tiene el personaje principal y el jugador para poder disparar y se destruye esta instancia del objeto. Y ya por último tenemos el scene loader que se utiliza para los botones de la escena. Y simplemente es que con este botón, digo, con este código se lo asignas a un botón y puedes designar qué escena es la que quieres que se cargue cuando se presione. Y justamente eso es todo el código que se utilizó dentro del juego para poder realizarlo. Muchas gracias.